Buenas noches. Hoy es un día muy especial. Vamos a esperar primero a que entre el primer grupo, la primera tanda. Buenas noches a los que están entrando. ¿Cómo están? Tenemos un día muy especial. Hoy no voy a empezar con la lectura de caídos y de asesinados, como lo hago siempre. Tengo otra lista de nombres para leerles, así que vamos a esperar primero a que entre parte de la gente que nos está acompañando todos los días. De por sí quiero avisarles también que vamos a hacer una nueva prueba del canal de YouTube el domingo, y por lo tanto mañana sábado vamos a hacer un ensayo general donde los voy a invitar a que se sumen al canal que es @Marcelo Kisilevsky, todo junto con i latina al final, y ahí vamos a probar si todos los botones andan. Pude arreglar por lo menos buena parte de los elementos técnicos que faltaban para poder transmitir en vivo, y por lo tanto mañana vamos a hacer un ensayo general después del vivo de Instagram, y el domingo la idea sería empezar con los vivos de Instagram. Entonces vamos a empezar. Los nombres son de los 13 secuestrados que fueron liberados. Si antes en Israel los llamaban los Hatufim, los secuestrados, los rehenes, ahora los llaman los regresados. En hebreo se dice los Shavim. ¿Ok? Y entonces estos son. Un momento. Nada, iba a poner el aire acondicionado, pero no lo vamos a poner. Aviv Asher es el más chiquito de ellos. La más chiquita de ellos. Aviv, nombre de una nena, de 2 años y medio. Aviv Asher, 2 años y medio. Es liberada junto con su hermano mayor, Raz Asher, de 4 años y medio. Y su madre, Doron, de 34 años. Yafa Adar, de 85 años. Ahora vamos a hablar de Yafa, de 85 años, que fue secuestrada con su carrito y con una sonrisa en el kibutz Nir Oz. Oad Mundar, de 9 años, que cumplió años en cautiverio, cumplió sus primeros 9 años allí. Oad Mundar con su madre Keren Mundar y su abuela Ruth. Su abuelo Abraham permanece en cautiverio. Emilia Aloni, de 5 años, junto con su madre Daniel. Margalit Moses, de 78 años. Hannah Katzir, de 79 años. Adina Moshe, de 72 años, y Hannah Perry, de 79 años. Todos ellos, menos Hannah Perry, son del kibutz Nir Oz. Hannah Perry es del kibutz Nirim. Todos ellos regresan a sus casas en esta noche. A esta hora están en distintos hospitales de Israel. Están recibiendo atención médica primera en unidades que están aisladas del resto del hospital, y ahí se van a encontrar con sus familias. Todavía estamos esperando la actualización, o quizás algunos ya han llegado. También tenemos que decir que 212 rehenes, no nos olvidamos, están todavía allí. Están los hombres, los varones, están otras mujeres, otros niños, están los soldados y las soldadas, están los jóvenes, chicos y chicas que fueron secuestrados en la fiesta de Reim,
o gente de los kibutzim y de las ciudades de la zona aledaña a Gaza, que fueron secuestrados también. Quedan ellos. Quiere decir que hoy, y lo confieso a nivel personal también, no sabemos cómo sentirnos. Los sentimientos son encontrados, estamos haciendo también este vivo en una mezcla, una especie de montaña rusa de sensaciones, de por un lado, y si yo la tengo, imagínense los que están más cerca de toda esta historia, los familiares, tanto de los que fueron liberados sus familiares, como de los que todavía no han entrado en las listas. Dicho sea de paso, todavía no se recibió la lista de mañana, así que todavía no se sabe, y no se sabe tampoco por qué exactamente es el retraso. Entonces, por un lado, la alegría que tendríamos que tener a nivel nacional, y que está la alegría también, en definitiva, por la liberación de los 13 secuestrados, y también la angustia por aquellos que todavía no fueron liberados, y la satisfacción, por otro lado, por un tercer lado, del hecho de que finalmente sí se cumple el acuerdo, muy a rajatabla, muy de acuerdo al esquema que se había planteado en el acuerdo entre Israel y el Hamas, con la mediación, hay que decirlo también, de Egipto, de Qatar, y el padrinazgo y la presión de Joe Biden, presidente norteamericano, que mientras estoy hablando estábamos esperando que dirigiera un mensaje en vivo el presidente norteamericano. Por ahora me lo perdí, lo voy a ver después. ¿Ok? Entonces, estamos con todo ese tema. ¿Cómo fue la liberación? En algún momento y en algún lugar de la Franja de Gaza, que no sabemos cuál es, los del Hamas entregan a estos 13 rehenes a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza. En una caravana de ambulancias nosotros vemos, y esas imágenes calculo que recorrieron el mundo, cuando pasan el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y el Sinaí egipcio, viajan en esas ambulancias hacia el paso fronterizo. Y entonces, en el momento en que primero les hacen una primera revisación, ya cuando pasan el paso de Rafah, todavía no se lo entregan a las personalidades egipcias e israelíes, saben que están ahí, está todo bien, está todo bajo control. La Cruz Roja quiere saber que estas personas están bien. En general es una primera revisación médica, que están bien, que quieren saber si hay alguna urgencia, que hay que trasladar de urgencia a alguno de ellos a un hospital, ya pidiendo un helicóptero que los pueda ya llevar hacia adentro de Israel sin más retraso. Se les dan detalles, se les dan anteojos oscuros, se les hace un primer chequeo de la vista, porque lo que ya sí se sabe es que la mayoría, si no todos los rehenes, están siendo retenidos bajo tierra, en los túneles, cosa que decíamos así a nivel informal, pobrecitos, deben estar en los túneles, no sabemos. Bueno, ahora ya sí se sabe que estaban en los túneles. Lo sabemos un poquito desde la primera rehén que fue liberada, Yocheved Lifshitz, una señora mayor, que había contado para muchos en Israel por error que el Hamas la había tratado bien, y entonces hubo un poco de enojo de cómo el Shin Bet no la instruyó de cómo tenía que ser entrevistada. Bueno, ella contaba esto de que estaban en salas con un piso de barro, pero durante todo el día, pero que después había habitaciones con piso de baldosas, o sea que no estaban tan malas las condiciones. Bueno, pero eso les comento algo más después de ese tema. Después, la Cruz Roja entregó a los rehenes a manos de los egipcios que oficialmente estaban ahí en el paso de Rafah, junto con
personas del Shin Bet y luego ya fueron subidos también de nuevo en esas ambulancias y pasaron al lado, pasaron hacia el paso de Kerem Shalom, que es en realidad una triple frontera entre Gaza, Egipto e Israel. Fíjense en el mapa, la puntita sur de la franja de Gaza que linda con Israel, linda también con Egipto, y por ahí está el kibutz Kerem Shalom y está el paso de Kerem Shalom. Dicho sea de paso, por ahí pasan también los camiones humanitarios en tiempos normales. Hoy en día pasan por el paso de Rafa. Y ahí ya estaban preparados 200 camiones de la ayuda humanitaria, que son parte también del acuerdo. Entre paréntesis, el acuerdo comenzó a ser cumplido a las 7 de la mañana cuando empezó la tregua, ¿sí? A las 7:15 el Hamas lanza algunos cohetitos hacia la zona aledaña a Gaza. Yo ya les dije que en general cuando hay estos operativos y se llega a un cese el fuego, estamos hablando de los operativos viejos, que ya respondían a un patrón un poquito medio cíclico, ¿sí? De demasiados cohetes lanzados por Gaza, Israel que tiene que hacer un operativo y entonces en algún momento llegan, es con entrada por tierra, sin entrada por tierra, pero en algún momento se llega a un cese el fuego y después de iniciado el cese el fuego formalmente, el Hamas lanza la última ráfaga de cohetes para quedarse, digamos, con la última palabra en los combates y quedar bien ante su propia gente. Esto también lo hicieron hoy, a las 7:15 fue lanzada una rafaguita de un par de cohetes, creo que uno solo, y fue interceptado sobre los kibutzim, Kisufim y Ein HaShlosha, y ahí se terminó más o menos la cosa. De todos modos, todo el día preparándonos anímicamente, y en los medios de comunicación ya no sabían de qué hablar mucho, hasta las 4 de la tarde que empieza el proceso de la liberación de los rehenes. En el lado israelí entonces los esperan los representantes y las representantes del Shin Bet, que se encuentran con ellos, verifican la identidad de todos los rehenes y dan la señal a las autoridades israelíes para que sí liberen los 13 por 3, 39 presos palestinos, que son mujeres, que son jóvenes de menos de 18 años, que están acusados de delitos de terrorismo que no llegaron a asesinato. Muchas veces fueron lanzar piedras, pero otras veces fue intentar matar a judíos y no lo lograron. Así que no hay asesinos en ninguno de los 150 que hay por el momento anotados como número de presos palestinos a ser liberados a cambio de los 53 o 50 o 53 rehenes israelíes, ¿ok? Y entonces ahí dan la señal la gente del Shin Bet. Todavía antes entonces, acá tengo la listita de las cosas que hizo la Cruz Roja con ellos. Les dan agua mineral, no sabemos cuánto pudieron tomar agua bien. Les cambian las vendas a algunos que tienen heridas de antes y que no sabemos si se infectaron las heridas y un montón de cosas. Como les dije antes, una primera revisación de la vista por este tema de el reacostumbramiento a la luz que ellos van a tener que hacer por haber estado tanto tiempo en la oscuridad, en los túneles, y les dan un tiempito a nivel emocional para estar consigo mismos, padres con hijos, madres con hijos, mejor dicho, los señores mayores, para que entiendan la situación de que ahora están en manos seguras, están con la Cruz Roja, después van a estar con el Shin Bet, con los primeros israelíes con que se van a encontrar. Y los de la Cruz Roja van enviando, ya en esa fase, van enviando información a los distintos hospitales por donde van a repartir dentro de poco,
o sea, ya en este momento ya lo están haciendo, a los rehenes para que sepan esperarlos, y qué tipo de atención médica les van a tener que dar. Mientras tanto, las familias, una vez que ya la Cruz Roja tenía a los rehenes y que habían pasado al lado egipcio, las familias de los rehenes, las familias inmediatas, son avisadas para que ya puedan ir viajando hacia el hospital donde van a poder recibir a sus rehenes parientes, aclarando que se trata de 5 hospitales en todo el país. Es decir, no fueron todos llevados al hospital más cercano, que es el Soroka de Beersheba, sino que en helicópteros después van a ser llevados, o sea, ya ahora que estamos hablando ya están en los hospitales, o están por ser llevados, porque primero iban a estar en la base militar de la Fuerza Aérea en Hatzerim, al lado del kibutz Hatzerim. Y después van a ser trasladados a lugares esterilizados dentro de los hospitales, pero aislados del resto de los hospitales. ¿Ok? Ok. En la base de Hatzerim se les hizo se les está haciendo todavía un examen de salud un poquito más profundo, que implica también un examen de emocional. Charlar un poquito con ellos, a ver cómo están. Tampoco nada profundo, y tampoco, hay que aclararlo muy bien, tampoco es un interrogatorio de inteligencia. ¿Sí? Eso todavía no. Y cuando sea, supongo que en lo inmediato, no dentro de un mes, sí puede ser mañana, pasado, interrogatorio solamente en una primera fase a los adultos y no a los niños. ¿Ok? Lo más importante de esto es que... y se los iba otros detalles. Desde el kibutz Hatzerim, desde la base de Hatzerim, se los iba a trasladar en helicópteros, y por eso se adquirieron en la Fuerza Aérea auriculares para adultos y para niños, especialmente por el tema del ruido de los helicópteros. También acostumbrarse a la luz y también al ruido. ¿Ok? En Israel, la primera sensación es de respiramos aliviados. ¿Sí? O sea, sí hay un Hamas, que es un interlocutor para negociar. No es que se pueda confiar. Acuérdense que nos faltan 3 días más del primer cumplimiento de esta primera tregua, que fue dividida en 4 días, precisamente para que no se llegara al cuarto día con la tregua y que el Hamas dijera, pero no encontramos a los rehenes, sino que por cuotas. En cada día Israel da la tregua, y cada día el Hamas entrega rehenes, y cada día Israel entonces entrega presos palestinos. Y de esa manera hay una garantía, aunque sea parcial, de que el Hamas va a cumplir, porque le interesa a ellos también cumplir. Bueno, ¿hay con quién? Hubo con quién, hay con quién negociar esto, hay con quién pactar. Hay una dirigencia del Hamas del otro lado que está no solamente cumpliendo, sino que tiene capacidad para cumplir. Y esto, por la parte militar, ahora va a ser importante. ¿Ok? Pero todavía no estamos seguros en qué situación están todos los rehenes. Y por lo que ya se empezaba a ver en las imágenes, que había imágenes que llegaban a Israel de la televisión del Cairo o de cualquier otra red, de la Arabía y cosas por el estilo, ya se empezaba a ver que estaban en una situación médica razonablemente buena. ¿Sí? Todas estas personas salieron caminando, con buen talante, nada deteriorados, donde aparentemente se confirma esta teoría que teníamos todo el tiempo de que al Hamas les conviene tenerlos bien, porque son una buena carta de negociación y de intercambio. ¿Está bien? Si todo esto entonces sigue así, quiere decir que podemos estar esperanzados esta noche
de que vamos a tener 53 primeros rehenes liberados y que, acuérdense que el acuerdo incluye que si el Hamás logra localizar, ellos dicen hoy, ayer decían 70, hoy dicen tenemos 80 rehenes localizados que responden a esta categoría de madres, niños y ancianos, o por lo menos ancianas, ¿ok? Y varias de ellas fueron liberadas hoy también, y entonces podemos tener esperanza de que podamos llegar en estos 4 días y en 3-4 días adicionales que le dijo Israel al Hamás, si me encontrás el resto si estás dispuesto a liberar más rehenes, 10 por día te va a valer otro día más de tregua. Y entonces podemos tener la esperanza de que en esta tanda se liberen 80 rehenes. Hay que reconocer el trabajo de Dadi Barnea, director del Mossad. Hay que reconocer a Nitzan Alon, el general Nitzan Alon, que es el encargado, era comandante del cuerpo centro del ejército, ahora está en la reserva, y es el encargado de la parte del trabajo de inteligencia con el tema de los rehenes. Hay que reconocer a Qatar, a Egipto y a Joe Biden, que hicieron posible este exitoso inicio de la tregua. Netanyahu y Gallant, Netanyahu, primer ministro israelí, Gallant, ministro de Defensa, siguieron todo el tema en una sala por computadoras y por monitores, un poquito como me acuerdo ahora de Obama siguiendo operativos como la liquidación de Osama Bin Laden, salvando las distancias obviamente, pero en el sentido de que Netanyahu y Gallant no salieron al terreno, como sí lo hizo por ejemplo el ministro Benny Gantz, recordemos que es de la oposición y que se unió al gobierno de emergencia, que se fue a la plaza de los rehenes y estuvo con las familias de los rehenes, incluso le dijo a los periodistas, después voy a contestar preguntas, primero quiero estar con las familias, porque las familias, si yo tengo sentimientos encontrados y seguramente ustedes también, imagínense las familias en la plaza. Las familias en la plaza no son las familias que van a recibir y que se van a encontrar con los rehenes regresados, con los Shavim, sino los que no hoy y que quizás tampoco en los próximos días porque no entran en la categoría. ¿Qué hace esa mujer adulta de 40 años que tiene a su padre que quedó en Gaza? O a padres de chicos de 25 años que estaban en la fiesta y que fueron secuestrados ahí y que no entran entonces en la categoría. Están todos que siguen en la plaza y también tienen sentimientos encontrados, ellos lo decían. Estamos felices por nuestros compañeros de lucha. Se armó toda una familia de los familiares de los secuestrados. Estamos felices por ellos que ya saben y que se van a encontrar ahora con sus seres queridos que fueron liberados de Gaza. Pero al mismo tiempo los envidiamos, porque ¿qué pasa con nuestros familiares? Los queremos ya a todos en casa y la campaña de los queremos a todos en casa ya continúa. Es más, los familiares de los que sí han sido liberados hoy y que sí van a ser liberados en los 3 próximos días, ya dijeron, nosotros vamos a necesitar un tiempo para estar con nuestros familiares que han sido liberados, necesitamos un tiempo para recuperarnos nosotros también emocionalmente, pero nosotros después de eso volvemos. No abandonamos la lucha, nosotros seguimos perteneciendo a la familia de los familiares de los rehenes. Y no vamos a abandonar la lucha y no nos vamos a sacar la camiseta, esta camiseta que ya da la vuelta al mundo, que es de fondo negro con letras rojas y blancas. Los queremos a todos ya de vuelta a casa. Eso por un lado. ¿Qué pasa a nivel militar? Ya lo dijimos ayer, hay temor, no solamente temor, sino que ya se cumplieron los temores de que algunos gazatíes
quieran volver a sus casas en el norte, en la ciudad de Gaza. El ejército está haciendo todo lo posible por evitarlo. No lo pudo hacer del todo bien, no pudo cerrar herméticamente. Hay algunos que están llegando a sus casas, ellos lo tratan de evitar. Al mismo tiempo, se siguen pertrechando en líneas estratégicas, operativas, defendibles, rodeando al batallón que todavía continúa en algunos barrios de la ciudad de Gaza y preparándose, saliendo algunos a descansar a sus casas, siendo reemplazados por otros, y después esos que salieron a descansar van a volver también, rearmar filas, están sacando conclusiones, están evaluando, se sientan a estudiar qué fue lo que pasó hasta ahora y cómo mejorar y cómo evitar, no sé, errorcitos, malentendidos entre los soldados, buena y mejor comunicación, mejorar todavía más la excelente comunicación que hay con las fuerzas de blindados en tierra, la infantería, con la fuerza aérea y con la marina desde la costa de Gaza. Es decir, todo esto de la tregua también de alguna manera le sirve al ejército israelí. ¿Ok? Ya dijimos, gente que se intenta escapar, tratan de todos los túneles que se pueden, se cierran. El director del hospital Shifa, por ejemplo, intentaba pasarse para el sur de la franja de Gaza, lo arrestaron y lo están interrogando. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Bueno, el ejército evalúa que hubo decenas de oportunidades de entorpecer por parte del Hamas y no lo hicieron. De todos modos, el acuerdo comenzó a ser implementado. ¿Ok? Acordémonos de todos modos que hay miles de soldados adentro de la franja de Gaza, pero que están en este momento seguros, y la posición de ellos es que hay que seguir y que cualquier éxito que tenga el Hamas en entorpecer y en evitar y en alargar la tregua va a ser una victoria. Es decir, a lo que yo lo expliqué ayer, el Hamas está apostando a la perpetuación de la tregua y que esto sea un cese del fuego final. O sea, que sea el fin de la tregua. Mariana, hola, no pasaron todavía la lista hasta que yo empecé el vivo. Es decir, que mientras estamos hablando, capaz que ya la pasaron, están analizando bien y están viendo qué pasa, que todavía la lista para mañana no llega. Ok, pero el ejército está preparado para continuar la lucha después de la tregua hasta seguir con la meta final, que es la liquidación y el desmantelamiento de la organización Hamas. Lo que sí hay que entender, bueno, incluso Ismail Haniyeh, jefe del Hamas, director político del Hamas, sale diciendo: nosotros estamos comprometidos con este acuerdo. Quiere decir varias cosas, ¿ok? Quiere decir varias cosas, atención. ¿Por qué esto también, aunque nosotros lo vemos como un éxito? Acuérdense, yo lo puse en términos bastante crudos ayer. Nosotros perdimos. El 7 de octubre fuimos derrotados y humillados. Y ahora estamos tratando de corregir. ¿Ok? El Hamas, en cambio, incluso este acuerdo por la liberación se está anotándolo como un éxito propio. No solamente porque le está mostrando a su calle, la calle palestina, su opinión pública, que ellos están logrando liberar a 150 rehenes y quizás pueden extenderse a 300 si los rehenes liberados israelíes van a ser 80. Entonces, no solamente por eso, sino porque a 49 días de iniciada la guerra, el Hamas, que nosotros pensábamos que estaban contra las cuerdas y que por eso hacían el acuerdo,
pero sin embargo logran firmar un acuerdo, están bajo control, logran cumplirlo, logran hacer toda la combinación logística para reunir a los rehenes y entregarlos, ¿ok? Tienen control suficiente, tienen poder de fuego, están todavía disparando cohetes, los están racionando, todo lo que quieran. Están disparando solamente desde el sur y ya no desde el norte, todo lo que quieran, pero están disparando. Y no solamente eso, les están diciendo a la población de la zona donde liberaron a los rehenes, ojo con entregar información de inteligencia, ojo con decir dónde está tal cosa o tal otra, o dónde están escondidos los rehenes, por supuesto que no, ¿sí? Es decir, no podemos menospreciar la capacidad, es decir, y no solamente eso, la conducción máxima del Hamas todavía está en pie. Sí, decimos que se liquidó al jefe de no sé qué compañía y al jefe de no sé qué brigada y no sé qué batallón. Pero Yahya Sinwar sigue vivo, Ismail Haniyeh sigue vivo, Muhammad Deif, el architerrorista mayor, sigue en pie, escondido en algún lado. Ojo con menospreciar la capacidad bélica, organizativa, gubernativa, política del Hamas. ¿Está bien? De todos modos, por otro lado, Sinwar no está solo, ¿sí? Y por ejemplo, él dijo que no iba a haber negociación bajo fuego, y mucho menos si Israel entraba en el hospital Shifa. Israel entró por tierra, le estuvo disparando hasta el día de hoy. La negociación por la liberación de los rehenes fue bajo fuego. Es decir, que hay para un lado y para el otro para analizar acá, si nos ponemos a analizar toda esta situación. ¿Ok? Pero sí hay que tener en cuenta que lejos de esta cosa de pensar que el pueblo palestino está renegando del Hamas y le está soltando la mano al Hamas, no se le está soltando la mano al Hamas, tiene un consenso determinado, sale fortalecido el Hamas con este acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esto es lo que dije recién. Lo que yo les quería comentar, y ahora voy a contestar preguntas, esto que comentaba Yocheved Lifshitz. Y que se relaciona con la pregunta de Sabrina Patrick, que la veo ante mí en la pantalla. ¿Se sabe en qué estado están los rescatados? Quizás llegaste un par de minutos tarde. No se sabe hasta el fondo. Les van a hacer revisaciones médicas varias, pero se los ve en estado razonable, bueno de salud. No se sabe qué agua tomaron durante todo este tiempo, no se sabe qué comieron durante todo este tiempo, qué tratamiento médico recibieron y reciben los que están con necesidades médicas, pero no esta cosa de los deben estar abusando, los deben estar maltratando. Hasta ahora, los que fueron liberados y los que tuvimos señales de vida están saliendo en un estado de salud bastante razonable. La estimación, ojo, con mucha prudencia lo digo, la estimación es que los rehenes que quedaron también están en un estado razonable de salud porque le conviene al Hamas esto, pero no sabemos. Los que sí salieron están en estado razonable de salud. Hasta ahí lo dejamos también con prudencia porque no les hicieron todavía todas las revisaciones. Pero sí hay que entender lo que decía Yocheved Lifshitz, y que se lo decía a su hija también. Y la hija dijo, esto de que no los trataban mal y que para muchos en Israel fue una imprudencia decirlo, porque daña la imagen, es muy importante para los familiares de los rehenes. Saber que, bueno, que a tu hijo no lo están tratando mal, que a tu hijo lo quieren cuidar para poder intercambiarlo bien. Es un valor para los del Hamas. ¿Ok?
Yocheved Lifshitz, todavía por supuesto no hay ningún rehén que haya hablado, y mucho menos públicamente, contó, ella fue liberada después de 16 días en cautiverio, eh, que los tenían en túneles, que estaban entonces bajo tierra, sin ver luz durante todas esas semanas, y ahora ya van, hoy se cumplen, nada más y nada menos que 7 semanas, ¿ok? 49, estamos en el día número 49, que el piso era de barro, pero que había habitaciones con pisos, o sea, con baldosas, ¿está bien? Eh, y que no hay... sí que hay tedio. El problema mayor en el cautiverio es el tedio de no saber qué hacer, no hay mucho para hacer, no hay muchos estímulos, y ahora yo pienso en los niños especialmente, ¿no? ¿Cómo se hace para cuidar niños, rehenes? Esta es una situación nueva, yo creo que en toda la era moderna más o menos. ¿Qué haces con los niños? Bueno, no me quiero meter en el tema Shoah, el barracón de los niños en Auschwitz y todo eso, pero hubo que organizarles con la venia de los comandantes nazis en Auschwitz, colonia de vacaciones a los chicos, ¿sí? Con un legendario monitor, un legendario Madrid que se llamaba Freddy Hirsch, y que se daban actividades como se hacían en los movimientos juveniles, en los scouts, para entretener a los chicos. Bueno, ¿existirá esto en los túneles del Hamas? De alguna manera poder entretenerlos o poder dejar a los jóvenes que entretengan a los chicos, están juntos siquiera, no sabemos nada. De todos modos, ¿qué más decía Yocheved Lifshitz a través de su hija, de repente que lo contaba hoy? Ella salió después de 16 días, decía su hija. ¿Qué pasa a los 49 días? No podemos saberlo, y esto es bastante preocupante. Bueno, y eso. Esta hija se llama Sharon Lifshitz. El padre todavía es un señor mayor, está en cautiverio, se llama Oded Lifshitz, y es un luchador de la paz, o por lo menos lo era hasta que lo secuestraron, un escritor bastante bueno, bueno, también esperamos entonces que los varones mayores también puedan salir, ¿ok? ¿Cómo va a ser el regreso a la vida cotidiana de estas familias? Cada familia lo va a decidir por sí misma. Si van a volver al kibutz o a la ciudad, si van a volver si van a querer vivir en otro lugar, de qué van a trabajar. Van a tener que tener acompañamiento bastante profundo. Ya lamentablemente hay algún tipo de experiencia o de lecciones aprendidas en este tema, y hay un acompañamiento que es tanto de los factores de bienestar social o trabajadores sociales, etcétera, como psicólogos. Pero acá hay muchas capas de acompañamiento y de niveles de volver a la vida. ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo laboral? Y que, bueno, nada, los críticos dicen, o los analistas, es importante que esto se haga con una Israel nueva también, con un Israel que es capaz de vencer su propia burocracia, de saltearse su propia burocracia. Por ejemplo, una nena, acompañamiento psicológico a los chicos. Una nena, 5 años, vuelve al preescolar y los amiguitos la reciben y le empiezan a hacer preguntas. ¿Sabe ella cómo enfrentar esta situación de regreso, de golpe? Lo van a tener que hacer de a poquito. No sé, si hay en el público que nos escucha en este momento maestras jardineras o maestros jardineros que nos cuenten cómo se imaginan el proceso de regreso de los más chiquititos al GAN, al jardín de infantes. ¿Ok? Por eso, entre otras cosas, no se va a interrogar a los niños. En una primera etapa seguro y después no sé. ¿De acuerdo? Bueno, como otros datos, como otras postales,
¿no? Daniel Hagari, el portavoz de Tzal, del ejército israelí, decía varias cosas. Una es, no se prendan con los fake news, con los rumores. Hay muchos rumores que en realidad no sabemos. Cuando decimos, y muchos deben estar muertos. ¿Saben qué? Yo les voy a decir algo mío. Yo tengo miedo de que los soldados que están secuestrados se sientan héroes y traten de hacer algún operativo fuga. ¿Saben qué? Yo tengo miedo. Pero no sé nada. No voy a andar por ahí diciendo, hay un operativo fuga en camino. No lo hay. No lo hay, griten. No. Es más, si estuviera grabado esto tendría que sacarlo. ¿Está bien? O otros que dicen, bueno, otras cosas. De nuevo, no las quiero repetir. Los deben estar tratando mal y los deben estar esclavizando y un montón de cosas. No sabemos nada. No se prendan en los rumores. Y esto lo dice también Hagari y da un ejemplo. Hana Katzir, que fue liberada hoy, hace unos días el Hamas había dicho que la habían matado, que ellos la habían matado. Bueno, no la mataron, la liberaron hoy. ¿Ok? Así que no nos prendemos, no nos alimentamos, no nos informamos por las redes sociales como primera fuente, sino por los medios serios de comunicación. Y como otra postal, Yafa Adar, que había sido secuestrada en su Kalnoit, no sé cómo se dice en castellano, son esos carritos tipo golf que se usan en los kibutzim, que los señores mayores, que la gente mayor usa en los kibutzim. Y ella se iba sonriendo. Bueno, nos enteramos por qué ella iba sonriendo. Porque ella dijo, yo no quería darle el gusto a los captores de que nos estaban provocando angustia. Yo quise marchar al cautiverio con la frente en alto. Ahí está el misterio de la sonrisa de Yafa Adar. ¿Está bien? Otra postal, una de las familias que iba, creo que es la familia de Yafa Adar, que la iban a encontrar minutos después, o ya la habrán encontrado, o la van a encontrar. La familia se saca una foto antes de ir a ver a Yafa, con la remera, con la camiseta, el t-shirt negro, blanco y rojo de la campaña de los familiares de que los rehenes vuelvan de inmediato a su hogar, porque ellos dicen, esta es nuestra solidaridad con los familiares que todavía no reciben a sus rehenes familiares, y nosotros, y es la promesa también de que vamos a continuar en la lucha junto con ellos. ¿Sí? Así que fíjense la mezcla de cosas que están pasando. Bueno, nada, vamos a las preguntas. Tengo una primera pregunta que me hizo Silvia Neymark, mi amiga de Naria. ¿Cómo te va? Que dice, también se liberaron 11 trabajadores extranjeros de Tailandia y Filipinas. Y ella pregunta, ¿por qué esta diferencia entre los tailandeses y los israelíes? ¿No tendrían que haber dicho que en realidad se liberaron 24 rehenes? Por un lado sí, pero por otro lado, técnicamente son dos acuerdos separados. Los tailandeses, que son gente que ha venido a Israel a participar en el esfuerzo de construcción del país, son gente que trabaja en la agricultura, ayudando a los kibutzim, ayudando con lo que ganan a sus familias en sus países de origen a tener un mejor pasar. Y ellos son muy bien cuidados en Israel, en el área de la agricultura. Fueron secuestrados por decenas en el día fatídico del 7 de octubre. Ellos forman parte, su liberación forma parte de otro acuerdo que es entre Tailandia y las Filipinas, mediado también por Qatar y Estados Unidos y Egipto con el Hamas. Es decir, que es como también, es decir, incluso es gesto por parte del Hamas, presionados por Qatar, porque acá no hay nada a cambio. ¿Sí? Así que sí, por un lado sí, pero por otro lado los israelíes están demasiado abrumados emocionalmente como para hacer estas cuentas que vos muy bien haces, que en realidad de verdad fueron liberados hoy 24
rehenes en manos del Hamas. Lo que sí, por lo menos hasta donde yo escuché de los periodistas que yo escuché, que están de acuerdo entre sí, de que esos 11 forman parte del número total de 239 o 238 rehenes que quedan en manos de los terroristas del Hamas. Es decir, que hoy, según eso, habría que restar al número de 239, habría que restarles 24 y no solamente 13. ¿Está bien? Hay que actualizar ese número, ya lo vamos a ver. Yo voy a las preguntas que están en el signito de pregunta. Dina Zumbre, ¿cómo te va? Que no esté aún la lista de mañana puede considerarse una violación del acuerdo. Todavía no. No. Israel, hay muchos márgenes de maniobra para que el Hamas haga travesuras sin que se pueda considerar todavía una violación y sin que se pueda y sin que haya que declarar la violación, qué sé yo. ¿Qué pasa si algún terrorista, a pesar de que se comprometieron a no hacerlo, algún terrorista vuelve al norte, a la ciudad de Gaza? Bueno, eso va a ser suficiente para declarar el acuerdo violado, y entonces ¿qué? ¿Israel va a empezar a atacar otra vez y todos los rehenes que quedan por liberar no van a ser liberados? O sea que hay márgenes amplios donde el Hamas se puede portar mal. Lo que técnicamente pasaba es que los del Hamas no iban a liberar, es decir, por letra del acuerdo, no se liberaba la lista para mañana si antes no se liberaban los presos palestinos, los 39 presos palestinos, a cambio de los 13 rehenes liberados. Como los palestinos ya fueron liberados, y si alguien me está por preguntar eso, sí, van a ser liberados a sus casas, tanto en Cisjordania como en Gaza, entonces la lista tendría que ya haber sido entregada y todavía no se entregó. Se está viendo qué es lo que pasa con el retraso. Gustavo Dratler: ¿sabía Israel de la liberación de los tailandeses o lo sorprendió? Los tailandeses, ¿qué dieron a cambio? Dinero. Hasta donde yo sé, no dieron nada a cambio. Israel sí sabía de su liberación. Marisa Berman, ¿cómo te va? Marce, ¿cuántos chicos se liberaron hoy? 4. ¿Sí? Pensábamos que iban a ser más, pero es que por suerte también se liberaron varias señoras mayores, de 70 para arriba hasta 85 años. ¿Ok? Mónica González, ¿cómo te va? Después de este triunfo del Hamas, ¿qué impediría que fuese elegido como gobierno en la Nueva Palestina? Muy buena tu pregunta. Nada por ahora nos dice que el Hamas no va a ser un factor relevante en el día después. Es más, representantes de la autoridad palestina, o sea, del partido Al-Fatah, su oposición, o sea, sus adversarios políticos, los representantes de Jordania y los representantes de Egipto, cuando se reúnen en el Cairo o en Doha, en Qatar, se encuentran con representantes del Hamas, porque les dicen: ustedes van a ser factores relevantes en el gobierno de Gaza en el día después. Ahí tenés. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Israel con eso? Buena pregunta. Y por eso Israel no puede parar la guerra. Después de esta tregua tiene que seguir. ¿Y el Hamas qué va a hacer? Todo lo posible para lo contrario, para que esta tregua sea un cese del fuego definitivo. Israel no puede interferir en las elecciones de un Estado, ¿no? Bueno, Israel lo intentó muchas veces y le salió siempre mal. Quiero decir, haría muy bien ya en no tratar de seguir interviniendo. Dicho sea de paso, Estados Unidos también intervino en las elecciones palestinas de 2006, que fueron las últimas elecciones, obligando a la autoridad palestina de Abu Mazen y también a Israel a permitir la participación del Hamas. Con lo cual, el Hamas tuvo un blanqueo que históricamente lo estamos pagando hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué va a pasar con ese aspecto? El tiempo dirá. Marisa, ¿cómo te va de nuevo? El líder máximo del Hamas no vive en Qatar. ¿No es contradictorio, si es así, que Qatar sea el mediador? Sí, hablamos mucho de Qatar como panqueque,
como un país muy problemático que gobierna para un lado, que gobierna para el otro, aparece como ovejita simpática con mucho dinero, que hace cosas lindas como un mundial de fútbol, y por otro lado financia el Hamas y aloja en su territorio a gente como Khaled Mashal, como Ismail Haniyeh, que tienen super penthouse de super lujo y aviones privados y todas cosas así, que son todas de Qatar. ¿Ok? Silvina Buster, ¿cómo te va? Hola Marce, se habla de después de estos 4 días de tregua, ¿cómo se sigue para recuperar a los demás? De dos maneras, con nuevos acuerdos y con operativos de rescate. Eso ya lo da a entender en varias oportunidades el ejército. Eh, el temor, lo decíamos ayer con el tema de la Cruz Roja, el temor del Hamas que al recibir a la Cruz Roja o por todo tipo de actos que haga, va a hacer que la inteligencia israelí logre ubicar dónde están otros rehenes y que trate de rescatarlos. Bueno, Israel dice lo mismo, estamos buscándolos, así que los acuerdos no son la única vía por la cual vamos a rescatar a los rehenes. Pero la idea es continuar con acuerdos o sin acuerdos hasta que todos sean recuperados. Leila Ackerman, ¿cómo te va? Marcelo, también han liberado rehenes tailandeses o filipinos. ¿Cuál es la situación de estas personas y cuántos quedan rehenes? Quedan varias decenas. No te sé decir exactamente cuántos fueron, pero creo que son alrededor de 30. ¿Sí? Fueron liberados hoy 11, así que quedan todavía más por liberar. Sandra Jamú, ¿cómo te va? ¿Qué pensás de las manifestaciones de los gazatíes hoy? Se decía que eran 2000. No sé mucho de eso, no los vi. Se los conminó a no festejar. A los que más se conminó a no festejar fue a los de Cisjordania. Incluso se los amenazó con multas. Pero festejaron igual. ¿Está bien? Así que así estamos. Así estamos con la gente del otro lado. Muchos que festejan y muchos que no. Pero muchos que festejan. Tenemos, a ver, alguien que no haya leído todavía su pregunta. En relación al comentario, Daisy Rosenberg, ¿cómo te va? En relación al comentario sobre si interrogar o no a los niños, no soy maestra jardinera sino psicóloga, pero los niños van entregando solos información a medida que pueden. Además hay técnicas de juego que sirven para comprender el mundo interno de ellos. Muchísimas gracias por esto, por este aporte, Daisy. Yo creo que efectivamente, por lo menos hay una instrucción o una decisión de no interrogarlos ahora o de no tratar de sonsacarles información ni con juegos ni con nada en este momento, en esta fase que acaban de salir. Calculo que les van a dar un poco de días y después van a empezar con buenas técnicas como las que mencionas a intentar saber qué es lo que piensan, qué es lo que les pasó, qué es lo que les hicieron o no les hicieron, etcétera, etcétera. Incluidos ataques sexuales, por supuesto, ¿sí? Que es uno de los grandes temores de todo el mundo. Ahora sí, voy con preguntas de gente que ya preguntó. En un interrogatorio, un terrorista confesó que secuestraron chicos para violarlos. Fake news. No, el interrogatorio no es fake news, pero eso no significa que sea lineal, que sí los hayan violado. ¿Sí? No sabemos, hasta que no se pruebe. Lo vi en un video que pasaba en un noticiero. No llegué a escuchar quiénes eran los tailandeses. Gracias. Mañana hay entrega de rehenes, dice Marian Otzi. Mariano, sí. Mariano, los tailandeses y los filipinos, que también los hay, y que también creo que se liberó alguno, hoy son trabajadores extranjeros que tienen una visa limitada de trabajo en Israel en el área principalmente de agricultura, los tailandeses, y los filipinos son en general cuidadores terapéuticos de ancianos. ¿Está bien? Cuidadores 24/7 de ancianos. Y ellos también están entre los secuestrados y seguramente y si mañana hay entrega de rehenes, sí, tiene que haber en cada día alrededor de entre 10 y 13 rehenes israelíes secuestrados a cambio de alrededor de 35, 39
presos palestinos a razón de 3 por cada rehén israelí liberado. Sandra, era más como en contra de Hamas, no de festejo, eran banderas blancas. Ah, ni idea. ¿Ves? Cuando no tengo idea, no tengo idea. La verdad que no vi las manifestaciones, puedo decir que fueron en Gaza. La verdad que no, no lo vi. Shay, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños por ayer. ¿Hay niños liberados cuyos padres han sido asesinados? ¿Se les ha dicho lo de sus papás o van a esperar a que se recuperen? No, fueron liberados hoy solamente 4 niños con su mamá. ¿Está bien? Como máximo, su papá quedó... Bueno, esto la verdad que no estoy seguro ahora. Hay papás de ellos, de estos 4, que se quedaron en Gaza, todavía rehenes, y hay alguno que otro que fue asesinado, y sí, en algún momento, si hay padres varones asesinados, entonces en algún momento se lo van a decir. ¿Sí? No creo que enseguida. Quiero ver si hay más preguntas por acá, y si no, vamos a ir dando por terminado. Si alguien quiere decir, ¿saben qué? Si alguien quiere decir cómo se sienten con todo esto que está pasando, están en una montaña rusa igual que nosotros acá. ¿Cuándo liberan al resto de los niños? Pregunta Vale Weilman. ¿Qué tal? El resto de los niños, teóricamente, tiene que ser liberado en los próximos 3 días, en las próximas 3 cuotas de rehenes liberados, donde él jamás dice que puede encontrar más niños, es decir, que como que no los tiene ahora todavía a todos reunidos, pero que puede llegar a reunirlos si se alarga en algunos días más la tregua. Israel dijo, sí, si tenés la posibilidad, me completás los 53 en estos 4 días con otros de otras categorías, por ejemplo, padres varones, por ejemplo, jóvenes de más de 18 años, y si me das otros 10 rehenes, te doy otro día de tregua, otro día de tregua y otro día de tregua. Es decir, 3 días de tregua más como máximo. ¿Por qué? Porque Israel está interesado también en que la tregua termine para demostrar que es una tregua y no un cese el fuego, y para continuar con las otras vías de operación, que son la vía militar, que ya vimos, no sé si lo enfaticé lo suficiente al principio, que ya vimos que funcionó como modo de presionar al Hamas para que libere rehenes, ¿sí? Porque se acuerdan que desde el principio estábamos planteando, y si esto de la entrada por tierra pone en peligro, no solamente que nos ponga en peligro físico por los bombardeos o por las entradas a lo bruto de soldados en un lugar, lo están haciendo con una delicadeza que no se imaginan, ¿sí? Sino por la disposición del Hamas a entregarlos. Bueno, se probó que la tesis del operativo militar, que tiene en principio la agenda estratégica de derrotar y destruir al Hamas en sus capacidades bélicas y gubernativas, está sirviendo también para la liberación de los rehenes. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta, 7 días más y nada más. ¿Qué penas? Paprika Metuká. Ya te reconocí, Paprika. ¿Qué pensás que sucederá con la legitimación internacional en esta nueva etapa si Israel cumple su promesa de continuar la guerra hasta derribar al Hamas? Bueno, va a continuar deteriorándose la legitimación internacional, pero por el momento tenemos a Estados Unidos, y a mí me parece que también Alemania y Inglaterra y Francia no los he visto pronunciarse demasiado. Sí, en cambio, a España y Bélgica, que dijeron que esto tiene que ser un cese el fuego definitivo, ¿ok? Pero los más importantes, los que controlan, los que definen, los que cortan el bacalao y tienen la sartén por el mango, como decimos en los pagos, son Estados Unidos, es Estados Unidos. Y Estados Unidos, Joe Biden, está con Israel en la idea de que esto es una tregua solamente. Y entonces
La legitimación internacional todavía está. Mariana Piperno, ¿cómo te va? Marce, ¿por qué no dejan entrar a la Cruz Roja a ver el estado de los aún secuestrados? Lo comentábamos ayer. El Hamas dice, yo no quiero que entre la Cruz Roja y que Israel con sus drones y sus espías los puedan seguir y descubrir dónde están los rehenes. Esto lo decíamos porque la acusación hasta ese momento venía para la Cruz Roja. ¿Por qué no ven a los rehenes? ¿Por qué visitan y ponen tantos puntos y comas a cómo Israel trata a los presos palestinos, pero no se dignan a visitar a los rehenes israelíes? Resulta que hay respuesta por parte de la dirección de la Cruz Roja que dice, nosotros visitamos si nos dejan. Nosotros no somos una organización combatiente, no le podemos imponer nada a nadie. En el momento que el Hamas nos deje, obvio que vamos a ver a los rehenes israelíes. Pero el Hamas, en este caso, es decir, porque no es la primera vez que la Cruz Roja visita rehenes, en otros conflictos lo hace, pero no están estas circunstancias de un territorio tan chiquito que hace que sea muy fácil, y más para Israel todavía, hacer trabajo de inteligencia, de localización y seguimiento para descubrir dónde están los rehenes. Esa es la excusa que está poniendo el Hamas. Es más, y gracias por la pregunta, porque este apartado de que la Cruz Roja tiene que visitar a los rehenes que quedan, era un apartado del acuerdo, o por lo menos eso es lo que dice Netanyahu en su conferencia de prensa de ayer, o de anteayer, y entonces sale el Hamas a decir, no, de ninguna manera, no vamos a dejar a la Cruz Roja que visite a los rehenes. Y entonces acá circularon versiones de que Netanyahu lo había dicho para convencer a sus ministros extremistas de aceptar el acuerdo. O sea, Ben Gvir y Smotrich. Cuando la verdad es que de verdad estaba en el acuerdo y el Hamas terminó diciendo, la verdad que no lo leímos bien, no nos dimos cuenta que esto estaba ahí, y lo que muestra el apuro que tenía el Hamas por que salga el acuerdo, ¿no? Y sin embargo, no van a dejar que entre la Cruz Roja. E Israel dijo, bueno, no importa, sigamos adelante con el acuerdo, pues no nos queda otra. Ya estamos demasiado avanzados como ahora parar todo el acuerdo por eso. Esa es más o menos la complicación. ¿Ok? Vamos a ver si hay algo más. Yo soy Ronnie Blanco. ¿Cómo estás, Ronnie? Saludos y un abrazo, un fuerte abrazo, eterno agradecimiento. Gracias a ustedes. Sandra Hamud, todo es horrible, pero hoy por los 13 hacemos Lejaim. Es un respiro, un Shabbat mejor en medio de este camino para siempre en Israel. En esos 4 días, gracias Sandra, en esos 4 días, ¿qué seguridad hay de que el Hamas no se abastezca de misiles o se escapen? ¿Qué hace Israel para evitar eso? La primera pregunta, no hay garantías. Tu pregunta es muy buena, no hay garantías. Es más, una de las razones por las cuales el Hamas quería esta tregua tanto es poder reactivar sus talleres de fabricación de cohetes. Israel lo sabe. Israel dice, sí, esta tregua a nivel operativo o que se escapen terroristas, esta tregua nos pone en problemas. Punto aparte, tenemos la obligación moral de apoyarlo igual, el acuerdo. Las dos cosas son ciertas. Nos ponen problemas, es una porquería el acuerdo, porque teníamos que seguir con lo que ya los mismos palestinos llamaban la trituradora israelí, y no parar para apabullarlos, para no dejar que se reorganicen, para no dejar que se escapen, para no dejar que sigan fabricando cohetes, y todo lo que estás diciendo. Pero no nos queda otra, porque es nuestra obligación. La recuperación de los rehenes es la meta suprema, junto, no menor, junto con la liquidación del Hamas. Y por lo tanto lo tenemos que aceptar. ¿Está bien? Y agregan, y de todos modos, aunque nos retrase, aunque nos provoque problemas, los problemas los vamos a resolver
y vamos a volver a atacar y vamos a seguir destruyendo sus fábricas de cohetes y vamos a seguir persiguiendo a los terroristas hasta que los matemos a todos. Que eso también es cierto, les va a llevar más tiempo, les va a llevar más dificultades, nos va a llevar más caídos en batalla, pero la lucha tiene que continuar, porque si no continúa, eso es una victoria para el Hamás. Si el Hamás logra que esta tregua sea un cese el fuego definitivo, ahí sí podemos hablar de una victoria contundente incluso por parte del Hamás, porque puedes andar a recuperar a los rehenes. Y después anda a destruir al Hamás y que no sea más gobierno en la Franja de Gaza. No logramos absolutamente nada. Habrá sido un operativo igual que todos los anteriores, nada más que más fuerte. Y con muerte de miles de civiles israelíes y con secuestro de cientos de israelíes civiles. Todo más grave, pero al final lo mismo, porque no hicimos nada. Última pregunta, chicos. Larisa Sussman. Israel tiene posibilidad de controlar a los palestinos liberados porque me imagino que son una amenaza. Antes contesto una más fácil. ¿Los camiones con ayuda humanitaria son revisados? Sí. Sí, hay israelíes en el lado egipcio, en el paso de Rafah, revisando cada camión con lupa. ¿Ok? Eso sí te lo puedo contestar. ¿Tiene posibilidad de controlar a los palestinos liberados? Dice Larisa. Yo creo que no en un 100%. No en un 100%. Hay gente que se está liberando a Jerusalén Oriental o a poblados de Cisjordania como Betunia o lugares así, donde ya hubo grandes festejos por la liberación de una terrorista que creo que era de ahí. ¿Sí? Garantías no hay. Riesgos hay. Israel va a tratar de seguirlos, Israel va a tratar de controlar, va a tratar de estar con un ojo abierto. ¿Tiene suficiente personal para hacerlo? No sé. No sé. Esperemos que no tengamos que lamentar. Acordate que históricamente toda liberación de presos palestinos por estos acuerdos de intercambio, Israel los tuvo que pagar después con vidas perdidas, incluido Gilad Shalit. Las pruebas están al canto. Yihya Sinwar, el psicópata asesino que planeó, comandó la operación del 7 de octubre, fue liberado en un acuerdo por la liberación del rehén soldado Gilad Shalit. Es uno de los liberados, de los 1027 terroristas liberados por Gilad Shalit. Ahí lo tenés. Decime vos si no hay riesgos. Todo eso es cierto. Todo es cierto. Y sin embargo, por los valores de Israel, Israel no podía no ir al acuerdo, no ir a este acuerdo de intercambio. A lo más que pudo limitarlo es a que no se liberen asesinos. Son mujeres que muchas de ellas intentaron matar y no pudieron, son jóvenes que intentaron matar y no pudieron o que lanzaron piedras o cosas así. ¿Sí? Esto es lo más que pudieron, que nos podemos resguardar. Pero no estamos acá para hacernos falsas ilusiones. ¿Ok? Y vamos a terminar con Kitty 2004 que dice: gracias Marcelo, sin duda un Shabbat con un poquito más de luz. Esperamos por la liberación de todos los rehenes y decimos todos juntos amén. De nuevo, mañana el vivo a las 22 horas, como siempre, en Instagram. Y después, con los que quieran acompañarme a un after en YouTube, para hacer un ensayo general, para ver si andan todos los controles, todos los botones. Seguimos el vivo con más preguntitas si hay en YouTube, en vivo, en directo. ¿Ok? El canal de YouTube, para que ya se anoten, para que ya se suscriban, así les aparece el avisito de que yo creo que voy a ponerlo para las 11 de la noche de mañana, hora israelí, 6 de la tarde, hora argentina, y hagan el cálculo en el resto de los países. @ o sea, youtube.com/
@Marcelo Kisilevsky con I latina al final. ¿Está bien? Ese es mi canal. Vayan anotándose y mañana a las 22 el vivo en Instagram y a las 23 seguimos en YouTube. Ese es un poquito el plan. Vamos a ver si nos sale bien. ¿Ok? Shabbat Shalom para todos. Muchísimas gracias.